Bien amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su continuación de nuestro canal con el siguiente capítulo, capítulo 4, que trata sobre la selección de electrodos en uniones disímiles. Antes de comenzar con este nuevo capítulo, cabe mencionar que en este tema básicamente se va a tratar de cómo se comporta la unión de dos metales diferentes, de diferentes composición química. Y con estos cálculos que se van a presentar en este tema, vamos a poder nosotros definir cuál electrodo o aporte vamos a utilizar para tener u obtener un cordón resultante que trabaje con las características necesarias para el cordón resultante. Bien, comencemos con el inciso A de soldaduras disímiles. Es momento de tratar el asunto que refiere a la unión de los metales, o de dos metales, ya sea con aporte metálico o sin ella, donde cada uno de estos metales tienen diferentes composiciones químicas, como lo podrían ser un acero al carbón en sus diferentes grados, con un acero inoxidable 304 316, o bien con un inoxidable de la serie 400 o de la unión de estos dos últimos aceros inoxidables que de antemano difieren en sus componentes que forman dichas aleaciones. En la actualidad existen miles de metales diferentes que sirven como materiales de construcción. Estos materiales difieren no solo en su composición, sino también en la forma en que han sido manufacturados. En la fabricación de equipos y maquinaria destinados a la transformación de energía, es cada vez más frecuente las aplicaciones de soldaduras en aceros disímiles o aceros desiguales en composición química. Cuando se trata de hacer soldaduras entre materiales disímiles, es necesario hacer un mejor análisis de esta unión, y en especial de uniones de aceros inoxidables. Para los aceros, este análisis parte del estudio e interpretación del diagrama de Schiffler, diagrama que vamos a ver un poquito más adelante, con el cual, partiendo del níquel y del cromo equivalente del material base y de los materiales de aporte, es posible predecir la estructura del metal resultante de esta unión disímil. Aquí vemos rápidamente un esquema de cómo podemos empezar de una de las técnicas de metales diferentes, metales disímiles, con una técnica llamada buttering o enmantequillado o enmantecado, como se le pueda conocer, partiendo de un material base con ciertas características, se va, digamos, haciendo una camita, un unto de soldadura que ligue perfectamente con el metal base, y posteriormente se va haciendo otro unto o otra camita de soldadura que ligue con la soldadura anterior, para después de varias capas obtener una cama de soldadura o un pase de soldadura que ligue con el metal base que es disímil al metal base donde se empezó a hacer el procedimiento. Como una ley fundamental, el metal de aporte para una soldadura debe ser igual o de mayor aleación al del metal base de mayor aleación. Es decir, cuando se trata de hacer una soldadura disímil, siempre se va a utilizar como regla básica un electrodo, un aporte que tenga mayor aleación referente al de menor grado de aleación. Es decir, si hay dos uniones de metales disímiles, una debe ser de menor aleación que la otra. Se va a tomar siempre en consideración el metal base que tenga más aleación que la otra, y de ahí se va a partir para tomar en cuenta el electrodo o el aporte que se va a utilizar para esa unión. Así, aceros al carbón pueden ser soldados con un metal de aporte inoxidable, como por ejemplo el tipo 316, mientras que un acero inoxidable no puede ser soldado con un metal de aporte de acero al carbón. Por lo anterior, veremos que para la soldadura entre un acero al carbón aleado o no aleado y un acero inoxidable, se seleccionará siempre un metal de aporte cuyo depósito sea un acero inoxidable.
Bien, aquí vemos un ejemplo de lo que les comenté. En esta ocasión, en este diagrama, en este ejemplo, vemos el metal base 304, que es este, y con un metal base que está arriba, digamos que es un ácido al carbono ACTM A36. Todas las capas se sueldan con un consumible de electrodo o soldadura tipo 309. Es decir, ese 309 va a ligar en su plenitud con el 304 y con el acero al carbono o el A36 sin problema. Pero cuando tenemos a la inversa la posición de estos metales disímiles, tenemos aquí el acero al carbón A36 y aquí el inoxidable 304, vamos a empezar a soldar en esta parte para unir acero al carbón con acero al carbón un consumible o electrodo que sea de características similares al acero al carbón antes de llegar a tocar el otro material base que es inoxidable. Vamos a poner o a colocar un consumible del tipo, por ejemplo aquí se indica el 309, uno que ligue precisamente sin problema con acero al carbón y también con el acero inoxidable 304. Bien, entonces pasamos al siguiente tema, ya que vimos lo que es básicamente un acero disímil o aceros disímiles, unión de aceros disímiles, unión básicamente de metales con diferente composición química, para obtener un cordón resultante diferente, pero que cumpla con las características que uno busca como soldador, como diseñador. Vamos a ver ahora en esta ocasión lo que es el diagrama de Schiffler o Scheffler. El diagrama de Schiffler se usa principalmente para predecir la estructura resultante del metal de soldadura obtenido en la unión de aceros inoxidables disímiles o de aceros inoxidables con aceros al carbono, con o sin aleación. Este diagrama fue obtenido por Al Schiffler de manera empírica y permite determinar la estructura de un metal conociendo su composición. Hago un pequeño paréntesis aquí, que aquí es donde ya se empiezan a juntar todos los temas anteriores vistos en nuestro canal, donde podemos mencionar soldaduras, posiciones de soldaduras, lo que es las estructuras cristalinas, ¿verdad? Las composiciones químicas de los metales, en fin. Aquí ya se empiezan a reunir toda esa información para entender o comprender muy bien lo que es este tipo de diagramas. Bien, este diagrama es válido únicamente cuando los elementos se encuentran en proporciones no mayores a, y aquí se muestran los valores de carbono, manganeso, silicio, molibdeno, niobio, que no deben de pasar de las cantidades aquí mostradas para poder utilizar este diagrama. Aquí vemos la imagen generalizada de este diagrama de Schiffler, donde se representan las ejes de las X, lo que es el cromo equivalente, y en el eje de las Y hacia arriba en la vertical tenemos lo que es el níquel equivalente. Tenemos zonas de peligro, que está marcada con esta línea roja. Con esta otra línea de color se identifican las zonas de peligro, que vamos a ver más adelante con dos ejemplos que tengo preparados para ustedes. Adicionalmente se indican problemas que presentan determinadas estructuras al soldar, dependiendo de su ubicación en el diagrama, que pueden evitarse al seleccionar adecuadamente el metal de aporte y el procedimiento de soldadura. Para el empleo de este diagrama se parte primeramente del cromo y del níquel equivalente, del material base y del material de aporte. Estos se calculan a partir de las siguientes fórmulas que se muestran a continuación, para luego localizar los puntos resultantes en los ejes X y Y de coordenadas que se localizan en el diagrama de Schiffler. Aquí vemos la fórmula que se va a estar aplicando, que se utiliza para hallar el cromo equivalente y el níquel equivalente, que serán utilizados y ubicados en el diagrama de Schiffler. Cuando se trata de unir materiales de la misma composición química, el punto correspondiente al metal depositado se encontrará entre la recta trazada por los puntos correspondientes al metal base y al metal de aporte. Su ubicación específica dependerá del grado de dilución con la que se trabaje. En el proceso del arco manual SMAO, el valor típico es del 30%. Aquí vemos una tablita generalizada, una tabla que nos indica
el porcentaje de dilución según el proceso a utilizar. Y vemos que en el SMAO, el arco manual, tenemos una dilución de un 30%, y así sucesivamente el tipo de dilución para cada proceso de soldadura, en este caso gemado o jetado, con su respectivo gas de protección a utilizar en ese momento. En el caso de materiales disímiles se grafican los puntos correspondientes al cromo y níquel equivalente de ambos materiales base. Se obtiene el punto medio de la recta trazado entre ambos puntos, siempre y cuando los materiales participen en la misma proporción. Después, se une este punto con el punto correspondiente al material de aporte. La composición del material depositado se encontrará dentro de esta recta y dependerá del porcentaje de dilución. En este caso, 30% para arco manual. Bien, vamos a ver el primer ejemplo para empezar a comprender o a entender lo que es o cómo se aplica el diagrama de Schiffler para la unión de aceros disímiles y obtener un cordón resultante, el cual nos va a indicar si este cordón resultante va a trabajar bajo propiedades que nosotros estamos buscando, si va a satisfacer nuestras necesidades de construcción o no las va a satisfacer. Bien, en este ejemplo vemos la unión de acero inoxidable AISI 410 con aporte austenítico tipo 309 de bajo carbono, suponiendo una dilución del 30%. El metal base colabora con el 30% de la unión y el metal de aporte con 70%. Estamos hablando de un proceso SMAO. Porcentajes de elementos químicos y composición de cada elemento. Primeramente vamos a enunciar o a enumerar o a ordenar las composiciones químicas de cada material base. En este caso el AISI 410 tenemos la cantidad de cromo en porcentaje, el níquel, el carbono, el manganeso, el silicio y el molibdeno para cada uno de los materiales base que vamos a soldar. Bien, dice, para la obtención del cromo y níquel equivalente para cada elemento que participa en la unión aplicamos las fórmulas anteriores. Para las placas base serán los mismos valores por ser el mismo tipo. Bien, aquí tenemos entonces, como dijimos en la tablita, el metal base es un acero inoxidable de 410 y se va a aplicar un aporte tipo 309 con bajo carbono. Estas son las fórmulas que comentamos la vez pasada y lo único que se va a hacer es sustituir estas cantidades para el cromo equivalente y níquel equivalente de cada elemento metálico. Cabe señalar que los datos de composición química de estos metales los podemos obtener de la ASTM, lo podemos encontrar en páginas de internet o bien con algún fabricante de prestigio de electrodos y de aportes para la soldadura. Ellos nos dan ese dato también en sus hojas de especificaciones. A veces son tolerancias de más o menos 2 o el 3%, el cual el resultado no nos va a variar en mucho. Bien, pasamos al desarrollo de este problemita. Vamos a sustituir los valores para obtener el cromo y el níquel equivalente del AISI 410. Aquí tenemos el cromo y el níquel equivalente después de aplicar la fórmula y sustituir. Y para el electrodo 309L aplicamos las mismas fórmulas para obtener su cromo y níquel equivalente de este aporte. Enseguida procedemos a ubicar cada valor en el diagrama de Schiffler. Tenemos aquí el diagrama de Schiffler. Tenemos aquí lo que es el cromo equivalente. Se unen coordenadas con su níquel equivalente del AISI 410 y nos da este pequeño punto de aproximadamente 12, como vimos en el valor anterior, arribita de 15 de cromo equivalente y como más o menos de 6 en valor de níquel equivalente. Tenemos esta coordenada que se ubica este punto aquí del AISI 410 y lo mismo vamos a graficar o a coordinar para el aporte del 309L. Tenemos este punto que nos da en coordenadas y el cordón resultante va a ser ubicado en esta posición porque nos está indicando que vamos a utilizar un 30%. Vamos a revisar acá el enunciado, suponiendo una dilución del 30%. Una dilución del 30%
donde el metal base colabora con el 30% de la unión. Bien, se interpreta de la siguiente manera: el 30% del metal base colabora en la soldadura. Si se mide del 410 hacia el aporte, va a ser un 70%, y si se mide del aporte hacia el material base, va a ser el 30% de dilución. Este es el cordón resultante. Nos va a dar una posición específica en lo que es el diagrama de Schiffler. Vamos a tomar en cuenta lo que es este valor del 0 al 100% de ferrita. En esta ocasión nos está dando más o menos un aproximado de 8 a 9% de ferrita ubicado en esta posición. Vamos a ver el siguiente diagrama. Y aquí tenemos, digamos, una conclusión del problema anterior. Dado que hemos supuesto que la dilución es del 30%, el punto en amarillo que indica el color resultante, que se obtiene al aplicar el 30% al segmento conformado por AISI 410 y 309, medido desde el punto del 309L, o el 70% del mismo segmento, medido desde el punto del AISI 410. Será el resultante del cordón depositado y tendrá cerca de un 9% de ferrita. Por tanto, es posible esta soldadura sin el riesgo de fisuración en caliente. No será frágil, no tenderá el crecimiento de grano por encima de los 1150 grados Celsius. Es decir, tenemos un cordón resultante muy apto para trabajar en esa unión de ese acero inoxidable con el aporte 309L sin problemas. Aquí vemos, como les comenté, ya ubicando lo que es el cordón resultante de este problema en este diagrama de Schiffler, donde ya nos indica las zonas de peligro. Aquí nos indican la línea punteada de fisuración en caliente por encima de 1250 si el punto hubiera quedado en esta parte. Si el cordón resultante hubiera quedado en esta parte, tenemos ya ciertas condicionantes, que sería fragilidad por fase sigma, fisuración por temple si nos hubiera dado en esta parte, en toda esta área, y crecimiento de grano por encima de 1150 si nos diera en esta área debajo de la línea de color verde. Aquí tenemos otra representación de las zonas de peligro, que vendría siendo lo mismo que esta, pero es otra representación, otro esquema donde se puede entender un poco mejor las zonas de peligro. Aquí hay una, esta es la otra, esta es otra y esta es otra, que es lo mismo aquí, pero aquí se representa más claro. Y esta zona pequeña es donde está nuestro cordón resultante. Es una zona, digamos, de seguridad, donde nos indica que nuestro cordón resultante está apta para trabajar con esta unión de AISI 410 aplicando un aporte 309L. Bien, aquí tenemos el segundo ejemplo, que aquí sí ya tenemos dos placas base diferentes con un aporte igual diferente. Aquí vamos a estimar el cordón resultante entre la unión de los siguientes metales: una STMA 33 con el ASTMA 182. Nada más una aclaratoria, un paréntesis, que en lo que vimos los capítulos pasados, ASTMA 182 estamos dando por hecho de que se trata de una válvula, una conexión del tipo 304, inoxidable 304, utilizando un electrodo AWS E312-16. Aquí vamos a comentar las conclusiones. Los dos metales base aportan la misma cantidad a la soldadura. Tenemos la tabla donde obtenemos, y después de investigar las composiciones químicas de cada uno de los elementos que van a intervenir en esta unión de soldadura, tanto de las placas base como del aporte, y enseguida obtenemos el cromo y níquel equivalente de cada uno de los elementos que intervienen. Bien, aquí tenemos el ASTMA 332 con su cromo equivalente y su níquel equivalente. Aquí vamos a hacer una pequeña nota al pie por tratarse de un acero al carbón. En los casos de los aceros al carbono debe considerarse un 50% de descarburación al soldar, por lo que en la fórmula del níquel equivalente debe reemplazarse el coeficiente correspondiente al carbono por el valor de 15. Es decir, este valor de 30 se saca el 50% por tratarse
simplemente de un acero al carbón. Se va a aplicar siempre esta restricción para cuando querramos sacar el níquel equivalente de un acero al carbón. Bien, aquí tenemos el cromo y níquel equivalente del 182-304, cromo y níquel equivalente del aporte 312. Enseguida vamos a ubicar a través de coordenadas en el diagrama de Schiffler cada uno de estos componentes. Y aquí lo tenemos, la coordenada resultante del ácido del carbón A333, casi con nulo cromo y un níquel equivalente. Aquí tenemos la coordenada resultante de lo que es el cromo y níquel equivalente del A182-304 y el del aporte 312-16. Aquí tenemos sus coordenadas y queda en este punto. Partiendo de estos dos puntos de las placas base, como las dos aportan la misma cantidad a la hora de ser unidas por soldadura, 50% para cada una de su aportación o dilución, ponemos a la mitad. Esta mitad se va a unir con el punto del aporte, y como tenemos un 30% de dilución del aporte que representa por esta parte, tenemos el cordón resultante en esta área. Más o menos aproximadamente tenemos un 18-19% de ferrita localizado en esta área. Y bien, aquí tenemos las mismas gráficas de la vez pasada, pero ahora con este problema. Aquí está el punto resultante o cordón resultante en esta área. En las zonas de peligro que se demuestran en este esquema, nos queda aquí el cordón resultante. Y de las conclusiones podemos obtener lo siguiente. Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, esta unión de materiales disímiles aplicando el aporte indicado en el ejemplo, se observa que se obtendrá una estructura bastante estable, un cordón resultante muy estable y que no sufrirá agrietamiento en frío, ni en caliente, ni tendrá crecimiento de grano bajo ciertos parámetros de operación en control. Aquí tenemos la representación con otro esquema más claro sobre el diagrama de Schiffler del problema anterior. Queda en este punto nuestro cordón de soldador resultante fuera del área del agrietamiento en frío. Características de un material dúplex. Un material dúplex es básicamente un material austenoferrítico. ¿Sí? Es un material austenoferrítico, es un material, digamos, nuevo o novedoso en el mercado. Pero bien, ese es otro tema a hablar más adelante en algún momento. Aquí tenemos, suponiendo que nosotros queremos trabajar, que nuestra soldadura sea una soldadura que se va a trabajar con temperatura baja, tenemos muy buen resultado de este cordón porque queda muy alejado de esta zona. Agrietamiento en frío necesario precalentar, no quedó en esta zona, y así podemos concluir con cada área el trabajo que nos va a soportar o nos va a trabajar este cordón resultante con la unión disímiles de los materiales y el aporte anterior. Bien, esto ha sido todo por el momento en cuanto a materiales disímiles y el diagrama de Schiffler. Espero que haya quedado claro a través de estos dos ejemplos. De cualquier modo seguiremos en contacto. Tienen mi correo o a través de nuestro canal, si en dado caso que tengan alguna duda. Estamos al pendiente y seguiremos trabajando para presentar el próximo capítulo. Cabe mencionar que el siguiente capítulo ya vamos a hablar sobre lo que son las normatividades que aplican al mundo de la soldadura, lo que vendría siendo la AWS, ASTM en su sección de soldadura, sección 9, y también la API 1104, que habla más que nada sobre las soldaduras en líneas que transportan hidrocarburos. Bien amigos, nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse, compartan esta información, este material a conocidos que estén estudiando una carrera ad hoc a toda esta información. Compartan a técnicos, compartan a personas que estén interesadas en el tema, y no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto y dar seguimiento
a los cursos que vienen a continuación. Hasta la próxima.